Muy buenas tardes, bienvenidos otra tarde más a este espacio a Córdoba de cerca, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Arrancamos el programa en la tarde de hoy, miércoles 29 de junio, un programa en el que hablaremos de diferentes temas. Trataremos pues la inteligencia emocional, cómo gestionar el miedo, cómo gestionar las emociones. También hablaremos de novela negra, novela policíaca y por último hablaremos de una obra de teatro que es un estreno aquí en Córdoba, en nuestra ciudad, sobre estos temas centrados en cultura, como ya pueden escuchar, y en lectura, muy importante. Empezamos ahora sí y lo hacemos de ese tema tan importante como es gestionar las emociones, la inteligencia emocional y gestionar el miedo, ¿no? O algo que nos afecta a todos, una emoción que es el miedo que todos hemos sentido o sentimos, ¿no? En muchas situaciones, y para conocer todos los detalles pues tenemos esta guía que viene a ser como una guía, ¿no? La fuerza del coraje, una verdadera joya que nos ayudará pues en el desarrollo personal, aprende a gestionar el miedo, y para ello tenemos a su autor, Pepe Cabello. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, un placer recibirte aquí en el plató. Un lujazo. Pepe, coach de emprendedores, promotor de negocios y bienestar, profesor, importante profesor del Instituto de Posgrado de la Universidad CEU San Pablo, donde además ¿no? eres profesor del máster en coaching e inteligencia emocional. Correcto. ¿Para qué estás enfocado? Porque claro, tenemos este libro que hablaremos ahora del libro. Pero el máster, ¿para quién está enfocado? O sea, ¿o a quién le viene bien, ¿no? hacer este tipo de máster? Bueno, pues fíjate, el máster, que además yo creo que una de las cosas que me gusta siempre decir con respecto a cuando alguien se quiere formar en coaching o en inteligencia emocional, es que mire siempre de dónde viene esa formación. Y el hecho de que pudiéramos hacer desde hace ya muchísimos años que una universidad como CEU San Pablo Andalucía, que es la institución privada más grande de España, te lo decía antes justo antes de comenzar, pues es un lujazo, ¿no? Que te puedas formar en coaching y en inteligencia emocional bajo el auspicio de esta universidad. ¿Quién se acerca a estudiar coaching e inteligencia emocional? Pues básicamente la verdad es que hay un público muy amplio, ¿no? Desde gente que lo quiere aplicar para sí misma o para sí mismo, que dice, oye, mira, yo quiero aprender coaching, quiero aprender inteligencia emocional porque quiero aprender a conocerme, a gestionar mi vida, mi familia. Es que te encuentras cualquier tipo, ya profesionales, ¿no? Que dicen, no, yo me quiero dedicar de forma profesional al coaching, ¿no? Es un porcentaje muy grande de gente que se acerca para dedicarse de manera profesional. Después gente que son profesionales de otras materias, médicos, psicólogos, abogados, profesionales de todo tipo, que dicen, bueno, pues yo quiero ampliar mis conocimientos en lo que ya hago. Pues si mete, por ejemplo, un abogado que hace mediación, pues aprender coaching, inteligencia emocional, porque al final bregamos con emociones todos los días. Claro. Así que el público es súper variopinto, artistas, o sea, no te puedes hacer una idea del público que se acerca a estudiar coaching e inteligencia emocional. Al final con el fin de ese desarrollo personal. Claro, nos afecta a todos. Hombre, al final... por supuesto. Y algo que nos afecta es el miedo, ¿no? Algo en lo que se centra este libro que tengo aquí, La fuerza del coraje. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te viene a la cabeza? Pues Miriam, esta idea de escribir La fuerza del coraje surge cuando empieza toda la movida esta, la que llamaron pandemia, y me di cuenta demasiado rápido que el miedo iba a ser una pieza clave en todo este juego, ¿no? Porque era como la gran intención, ¿no? Como, ¡wow! Miedo. Yo siempre cuento una historia, que me la he escuchado. Dicen que había un tipo en la entrada de un pueblo y de repente apareció la muerte, llegándose para el pueblo. Entonces el tipo la frena y dice, ¿muerte dónde vas? Y dice, pues voy al pueblo a matar a 4.000 personas. ¿No? El tipo se queda tranquilo, más o menos, y a los 3 días regresa la muerte. Y él había visto, el señor que estaba en la entrada del pueblo, había visto en la prensa que habían muerto 40.000 personas. Y frenó a la muerte. Y dice, muerte, me mentiste el otro día, o sea, me dijiste que ibas a matar 4.000 personas y has matado 40.000, me has mentido. Dice la muerte, no, yo no te mentí. Yo cumplí mi palabra, yo he matado las 4.000 personas que fui a matar. Las otras 36.000 personas se han muerto de miedo. Y claro, y es que fíjate, cuando llegó toda esta movida, dije, lo que haya es obvio que es un riesgo, pero hay un virus, así lo empecé a llamar al principio sí. El virus fue un prototipo, fue un ebook que escribí para regalar, porque dije, esto hay que regalar a la gente una guía práctica para que aprenda a gestionar su miedo. Y entre la gente de mis redes sociales surgió el nombre de Stop al virus del yuyu, que así le llamamos durante mucho tiempo. Fue un ebook que regalé miles.
Stop al virus del yuyu, y después otra persona me dijo, wow, esto lo amplías un poquito y queda un libro maravilloso. Digo, pues tienes una buena idea, pues ha quedado un libro muy bonito. Y al final, claro, es una guía práctica para gestionar el miedo, sí, tal cual. Y ahí surgió en esa historia. 2 meses encerrado en casa, Miriam, andaba mucho, y una de las cosas que dio fue para escribir esto. Como bien has dicho, Pepe, el miedo, ¿no?, es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero lo importante de esa emoción es no dejar que nos domine a nosotros, sino nosotros dominarla a ellos, porque está bien tener miedo, ¿no?, pero no dejar que te domine, ¿no? Todas las emociones son buenas, yo siempre parto de ahí, no hay una emoción que diga, esta emoción... Claro, hay emociones que nos gusta experimentarlas más que otras, qué duda cabe, ¿no?, que si sientes alegría te mola más sentirla. Hombre, claro, que si sientes tristeza, pero todas tienen su función, todas son necesarias, todas son funcionales y todas nos ayudan. O sea, el tema es cuando hay algunas que nos ayudan para cosas muy específicas y en lugar de solamente ayudarnos para eso, empezamos a cronificarla y a sostenerla en el tiempo, ¿no?, a través de estrategias que el ser humano desarrolla para sostener emociones en el tiempo y convertirlas en estados emocionales. Imagínate, por ejemplo, a alguien que sostenga como emoción básica de su vida el cabreo, la ira. Pues no mola, porque al final te pegas la vida entera cabreado y dices, pues no tiene sentido, ¿no? Y el miedo es otra de ellas. El miedo es una emoción muy poderosa, como tú bien dices, una de las emociones, yo considero que es de las 2 emociones más poderosas que el ser humano puede experimentar, el miedo y la pasión, que para mí el miedo es una forma extrema de la precaución, que la precaución está bien, el miedo mola porque despierta tus sentidos, ¿no? Y de repente para eso es el miedo, para despertar tus sentidos y ponerte alerta, digamos, ¿no?, porque ante la incertidumbre, ante lo desconocido, necesitamos tener nuestros sentidos más abiertos. Para eso nos sirve el miedo. Pero el tema es, como bien tú has señalado, cuando pasamos la línea de lo racional. Tener miedo está perfecto, si me ayuda a resolver algo o a estar alerta. Pero cuando el miedo nos tiene a nosotros, es una expresión que siempre uso, ¿quién es dueño de quién? ¿Tú del miedo o el miedo de ti? Hombre, claro. Tener miedo está genial, que el miedo te tenga a ti no está genial, porque entonces ya empezamos a estar a expensas de lo que el miedo quiere. Y ya nos convertimos en seres, en lugar de ser seres ya nos provoca otra patología, ¿no? Te conlleva ansiedad, negatividad. Ya cronificamos y ya es una locura. Y es una emoción que te posee con mucha facilidad, o sea, porque la incertidumbre, por ejemplo, Miriam, ¿no?, tanta incertidumbre ahora... Lo que te iba a decir ahora, claro, que algo que conlleva, ¿no?, ese miedo es la incertidumbre. Es una de las cosas que genera miedo, ¿no?, no saber lo que me va a ocurrir. Entonces empezamos a querer tener las cosas bajo control, ¿no?, que es uno de los síntomas del miedo. El miedo tiene unos síntomas específicos. ¿Qué hay hoy en día que no te crea incertidumbre? El pensar en mañana mismo. Vivimos en una incertidumbre absoluta. De hecho, escuche lo que escuche, lea lo que lea, todo es incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿A qué precio va a estar la gasolina? Por eso hoy en día es tan importante, ¿no?, saber gestionar esas emociones. Totalmente. Y tener a profesionales que nos ayuden a... Sí, yo creo profundamente que en esta época que estamos viviendo va a ganar quien mejor gestione su miedo. Lo tengo clarísimo. No el que más conocimiento tenga, no el más espabilado, el que mejor gestione el miedo. Y para eso hay que ser muy fuerte mentalmente o simplemente tener, como bien decimos, ¿no?, un manual, una guía. A veces gestionar nuestro mundo emocional, primero que es fundamental, porque siempre lo digo y es una de las frases con las que yo siempre comienzo una conferencia, un taller de inteligencia emocional, siempre digo que los resultados que el ser humano tiene en la vida, todos los resultados están determinados por la emoción en la que más tiempo vivimos. Después hay detalles que analizar, la ecuación es más compleja. Pero así como frase para comenzar, como titular, es espectacular, porque entonces uno se da cuenta que la forma en la que yo manejo mi mundo interior va a repercutir de una manera brutal, va a determinar todo mi mundo exterior, ¿no? A veces pensamos, ¿por qué mi mundo exterior es una montaña rusa? Digo, bueno, igual es que mi mundo interior emocional es otra montaña rusa, ¿no? Que es normal, porque vamos a experimentar mucha emoción al cabo del día. O sea, nos pasan cosas, las cosas las interpretamos, nos pasan emociones, de repente sentimos cosas que no sabemos por qué estamos sintiendo eso, pero lo malo es que una de ellas, como el miedo o como la ira, se apodere de nosotros y nos tenga agarraditos y no nos deje ser nosotros, ¿no? Claro. Fíjate que el miedo, posiblemente, y esto es una reflexión que hago mucho en voz alta, posiblemente sea la emoción que nos ha salvado como especie. Yo creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado por varias emociones, porque todas son adaptativas, pero el miedo nos ha salvado como especie. Sin embargo, es la emoción que más gente se ha llevado a la tumba sin haberse atrevido a manifestar su identidad, su yo, a partirse la cara por un sueño, a decir cosas que siente. O sea, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo?
Sí, hemos hecho muchas cosas sí, por no, miedo, pero algunas irracionales, pero ¿cuántas hemos dejado de hacer por miedo? Si lo pensáramos, ¡pah! Locura. Por ejemplo, el hecho de por miedo a los cambios, ¿no? Porque los cambios siempre dan miedo, los nuevos comienzos siempre dan miedo, ya eso simplemente nos limita. Entonces, hablando, por ejemplo, en ese sentido de desarrollo personal, porque decíamos, es tu 7º libro. 7º libro. Los 6 anteriores todos reúnen pues como ese tema central, ¿no? Que es el desarrollo personal. Sí. En ese sentido, el miedo limita nuestro desarrollo personal. Totalmente, el miedo condiciona tu desarrollo personal, condiciona tu desarrollo profesional. ¿Cuánta gente no crece profesionalmente por miedo? Yo me he encontrado de todo, en 20 largos años, casi 30 de carrera, que te encuentras de todo, gente que no pasa de un puesto porque le da miedo descolgar el teléfono y llamar a un cliente. Es que el miedo afecta a todo, es que realmente estamos impregnados de una emoción que es muy poderosa. Entonces, ya no solamente a crecer personalmente, sino en lo profesional, en lo social, en lo espiritual, en la salud. ¿Cuántas decisiones no tomamos o cuántas decisiones en salud tomamos por miedo? Sin entrar en detalle, pero ¿cuántas tomamos por miedo? Muchísimas. ¿Cuántas decisiones tomamos al cabo del día? Al cabo del día. Entonces, darse cuenta de cómo nos está afectando creo que es muy interesante. No para que no lo tengamos, vamos a sentir miedo toda la vida. Una de las frases que digo en el libro, y creo que es un clásico esta frase, no es mía, es que la diferencia entre el valiente y el cobarde no es la cantidad de miedo que tienen, es la cantidad de coraje que tiene el valiente. Claro, de ahí la fuerza del coraje. De ahí la fuerza del coraje, ¿no? De decir, si vamos a tener miedo, pero ostras, da el paso, haz, aunque sea con miedo, pero haz, claro, ¿no? Porque te das cuenta además que... no arriesga, como se dice, ¿no? Quien no arriesga no gana. Quien no arriesga lo arriesga todo, hay que luchar, claro, decía el filósofo. Hay que luchar, hay que enfrentarse a los retos, a superarse a uno mismo con el fin de ese desarrollo 100%. Personal. Decía antes, ha hecho mención y me ha llevado a pensar, porque había algo que has dicho y he pensado yo, respecto a la alimentación y todo esto. Y es que mucha gente dice, no, somos lo que comemos. Y es que la alimentación también influye en las emociones, igual que has dicho que las emociones son adaptativas y también son contagiosas. Sí, una pregunta larga. Son contagiosas, muy contagiosas, se pega todo. Siempre bromeo con esto, ¿no? Digo, te quedas un rato al lado de un deprimido. O sea, el chiste que siempre gasto es el siguiente. Digo, imagínate, Miriam, que yo me levanto por la mañana, me levanto triste, apático, deprimido y que me quiero tirar por el puente. Digo, ya, hasta aquí llegó mi vida. Y te encuentro a ti, que hoy te has levantado happy total, estás rollo Heidi, estás súper feliz de la vida, ¿no? Y nos encontramos ahí en la Cruz del Rastro y ves que me voy a tirar por el puente y me dice, Pepe, ¿dónde vas? Digo, pues que me voy a suicidar. Y me dice, te invito a un café. Y a mí que me gusta el café, digo, mira, venga, va, nos tomamos un café. 20 minutos después de estar juntos, o nos suicidamos los dos. Eso te iba a decir. Claro, porque así funciona. O al final me suicido yo y tú te vas happy. O nos vamos muy happy. Porque todo se contagia. Y esto a veces no nos damos cuenta, que nos terminamos impregnando de la emoción con la gente con la que nos rodeamos. Decía Jim Rohn que somos el resultado promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo al cabo del día. Que esto lo decía Jim Rohn, pero que mi abuela ya me lo dijo también. Dime con quién anda y ya está. Y solito, como decía Dios los cría y solito se juntan. Sí. Y nos juntamos por varias razones. Aficiones, conocimientos, gustos, pero vibración emocional también. Eso también nos une. El pájaro se une con otros pájaros que vuelan igual, se agrupan por forma de vuelo. Los seres humanos nos agrupamos también por esa energía de volar, por esa emoción que sentimos, también nos agrupamos. Y por eso es fácil encontrarse gente entusiasta que se junta con entusiastas. O gente amargada que lo dice, coño, están todos juntos, sí, están todos juntos. Un consejo para eso es que debemos de ser selectivos con quien nos rodeamos. O sea, aunque suene egoísta, ¿no? Pero al final es buscar el bienestar de uno mismo, ¿no? Y si eso conlleva, pues, quitar de en medio a personas negativas o personas que te contagien emociones negativas, ¿no? Que no te hacen sentir bien. ¿Es egoísta que hagas ejercicio? ¿Es egoísta que te cuides alimentándote? ¿Es egoísta que te suplementes? ¿Todo eso es egoísta? Es una pregunta claro, a ti que te metas en. No quiero, la entrevista a mí, ¿no? La entrevista a ti. No, o sea, no es, al final es... Pues no, es cuidarte. Claro. Pues porque va a ser egoísta que te cuides emocionalmente y psicológicamente. A veces tenemos eso así como que, ay no, es que si pienso en mí, para cuidarme emocionalmente es egoísmo. Pero ¿quién no vendió esa burra? Por eso te decía, Pepe, que suena egoísta, pero es que no es egoísta, no al final. No lo es. Estamos aquí, es una vida, tenemos que vivirla y lo mejor que podamos, ¿no? Ya la vida te pone trabas ya y se encarga la vida de eso, ¿eh? Entonces tú, yo creo que es una de las... Además,
profundamente creo que es la relación más sana que tenemos que sostener, la que tengo conmigo. Es que hay gente que se lleva muy malamente consigo misma. Se castiga, ¿no? Se busca otro para tomarse la cerveza porque consigo es incapaz de tomársela y dice, voy a buscarme a otro. Pero es súper importante lo que tú has dicho antes, elegir las relaciones. Es uno de los capítulos del libro. Elegir de forma consciente. Ser quién pasó mi selectivo, vida. muy importante. En todo en la vida, Sí, en todos los aspectos hay que ser selectivo, Sí. Pensar mucho las cosas, pensarlas muy bien, pero eso, aunque se tenga miedo, pensarlas, pero arriesgarse. Pero para adelante. La fuerza del coraje, ¿enfocado a quién? Porque no sé si está enfocado a emprendedores o es válido, ¿no?, para cualquier persona. Cualquier persona, Miriam, al final el miedo nos afecta a todos, lo que decíamos antes. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por miedo? ¿Cuántas decisiones tomarías? ¿Cuántas cosas harías si el miedo no estuviera ahí? ¿No? Robert Schuller, un escritor de hace mucho tiempo, en los años 70, escribió un libro muy bonito, se llama Será lo que quieras ser. Y en ese libro Robert Schuller escribió una frase, una pregunta que después los psicólogos y los coaches la hemos reventado hasta más no poder. Que es, Le habéis sacado el jugo, ¿no? Esa es la única frase que hemos exprimido. Mira que el libro es tremendo. Pero en ese libro Robert Schuller escribió la pregunta que la habrás leído por redes: si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Esa pregunta de Robert Schuller. Y me parece una pregunta poderosísima. O sea, ante una situación y ves que tienes miedo, si yo no tuviera miedo ahora, ¿qué haría y cómo lo haría? Yo creo que esa pregunta es brutal y nos daríamos cuenta cuánto nos afecta. O sea, ¿a quién llamaría si no tuviera miedo? ¿Qué diría si no tuviera miedo? ¿Qué haría? ¿Dónde estaría? ¿Qué decisiones tomaríamos? Al final, yo creo que un día, antes de irnos de aquí, me refiero a que nos muramos, de que ya no estemos aquí, que lo he dicho así como muy poético. Sí, cuando nos vayamos de aquí. Antes de que la palmemos, antes de que nos vayamos de aquí, va a haber un momento de reflexión profunda, donde diremos, ostras, si sí, pudiera volver típico, atrás... ¿no? Para 3 días que me quedan, por no decir el refrán que se Sí. conoce, para 3 días pero, que me quedan. pero esto, fíjate, hay una psiquiatra que murió hace unos años, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Para mí es una de las personas que más ha influido en mi carrera y mi vida. Y ella trabajó mucho con enfermos terminales. Pasó gran parte de su vida trabajando con gente que, cuando la persona llegaba a sus manos, pues había poca posibilidad de que saliera con vida de ahí. Y ella, entre muchos estudios que hizo y que publicó de manera científica y divulgativa, hay una cosa que ella promovió una barbaridad, o hacía mucho, que era preguntarle al moribundo cuando estaba a punto de irse, ¿qué harías si pudiera volver atrás? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Joder. ¿Qué harías si pudiera volver atrás? Yo cuando cuento esto en público digo, las caras que veo aquí, esta pregunta ni nos va ni nos viene, no entra por un oído, no sale por otro, porque nos hemos levantado más o menos bien. A todos nos brillan los ojitos, todos tenemos sueños, todos tenemos achaquillos, pero todos vamos bien. Pero cuando te queda un cuarto de hora de vida, cuando te queda un mes, cuando te quedan 6 meses, y tú sabes que de ahí no sales, la pregunta cobra mucho sentido. Mucho sentido, sí. Y la gente respondía. Y está todo publicado. Hay doctora, si yo pudiera volver atrás, escribiría un libro, haría poemas, cantaría. No me tomaría los pequeños conflictos del día a día como dramas. Claro, ahí es verdad que toma sentido, ¿no?, esa pregunta, claro, y la respuesta, porque a mí, fíjate, me la hace, y perdona que te interrumpa, sí, pero a mí me hace hoy, ¿qué cambiarías de ayer? Y te digo, no, claro, ¿para qué voy a pensar en lo de ayer si ya está hecho, ya ha pasado y no me sirve de nada? Me queda pensar en hoy, porque ni siquiera es mañana por esa incertidumbre que decíamos. Totalmente. Sin embargo, ¿sabes cuál es la pregunta más repetida, la respuesta más repetida de las personas enfermas cuando están a punto de morir? ¿Cuál? Me hubiera arriesgado más. ¿Me crees si te digo que esa es la respuesta más repetida? Sí. Había 2 respuestas muy repetidas. Me reconciliaría con un ser querido, que manda narices, que te tengan que esperar, que te saquen tarjeta roja para eso. Sí. Pero bueno, pero me sorprende una barbaridad, Miriam, que la segunda respuesta más repetida sea, si yo pudiera volver atrás, me jugaría la vida con más coraje. Digo, no, pues esto no tiene sentido. Algo estamos haciendo mal, algo está fallando aquí. Y yo creo que es que no había la suficiente información o prevención acerca de gestionar esas emociones, de esa inteligencia emocional. Era como un tema tabú, no había información. A día de hoy tenemos grandes profesionales. Nadie nos enseñó, Miriam, cuando tú eras pequeña, yo era pequeño, ¿quién nos enseñó a manejar Nadie, nadie tampoco nace con una guía bajo el brazo para decirte cómo tienes que seguir la vida. Pero a día de hoy contamos con profesionales, como en tu caso, y que nos hacen este regalo de este manual, pues que nos ayudan a hacernos la vida un poquito más fácil. Un poquito... Pepe, para terminar, que ha hecho mención a esa gran pregunta, y a mí me gustaría saber si puedes responder, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo?
Porque todos tenemos miedo, y Sí, aunque sí, tú sí, seas sí. aquí un profesional, No, también que lo va. tienes. Acuérdate que la diferencia no es no tener miedo, no es la cantidad de miedo, es la cantidad de coraje. Pues yo creo que arriesgo bastante. Creo que una de las cosas que me caracteriza es que soy un soñador activista. O sea, yo no me dedico a soñar y no hacer. Entonces trato siempre de buscar cuál es el miedo que me bloquea hacer y trato de hacer. Obvio que hay cosas que me dan miedo. O sea, vengo de un susto con la salud, que claro que cuando la vida te saca tarjeta amarilla, claro que hay miedo y de alguna forma, y así empiezo el libro contando esa experiencia, y explicando que la vida me está enseñando ahora todos los libros que me he leído. Te has puesto a prueba y has dicho, ahora sí, tienes que ponerlo en práctica. Sí, y además mi parte más espiritual creo que cuando uno decide hacer algo por los demás, la vida te prueba a ti primero. Claro. Creo que es una forma de ganar autoridad moral, que yo le llamo. Entonces, y eso me lleva a pensar algo que comentábamos también antes, que tú nos puedes dar este manual, toda la información, pero ya está en nosotros, ¿no? Cómo asimilamos esa información y cómo la llevamos a cabo, que es lo importante, que es querer mejorar, y eso depende de nosotros. Pepe, rápidamente ya para terminar, ¿qué destacas del libro? Y un consejo, ¿no? Algo que nos recomiendes, que nos aconsejes para superarnos, para vencer quizá ese miedo o enfrentarnos a él. ¿Qué destaco? ¿Qué destaco como frase, como cosa, como...? Lo que tú quieras de... Pues mira, por destacar, me gusta mucho el prólogo. El prólogo me lo hizo el doctor Bernardo Stamateas, doctor en psicología. Tiene 70 libros, la mitad súper vendido. El autor del libro Gente Tóxica, que la mayoría de la gente que nos esté viendo y escuchando conocerá el libro, pues ese autor prologó el libro y para mí fue un regalazo, un orgullo que un psicólogo de esta talla considere que el libro es necesario para que lo podamos leer. Sí. Eso lo destacaría y no es de mí, es de él. Creo que está muy bien. Y después un consejo. Bueno, yo soy de pocos consejos, pero si tuviera uno, que le eches coraje, por no decir otra cosa a la vida. Sí. Dame limones, ¿no? Dame limones, es correcto. Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miriam, muchísimas gracias por este regalo, que sin duda a día de hoy es muy necesario. Así que gracias. Espero que te guste y que lo disfrutes y que no se merme el miedo, pero aumente el coraje. Y ahí por estamos supuesto, bien. Eso sí, siempre con, gracias siempre a ti, con coraje. Lujazo. Un placer tenerte aquí. Esperamos pues más guías, ¿no? Más manuales que nos faciliten la vida. Así será. Muchas gracias. Así.